Buen día, soy Luis Allende, médico infectólogo del Programa Municipal de VIH-Sida, ITS y hepatitis virales. Bueno, a modo de resumen sobre hepatitis, podemos decir que estas son un grupo de enfermedades que se caracterizan por inflamación del hígado. Pueden ser por varias causas, de tipo infecciosas, virales, micóticas, bacterianas, por parásitos, por alcohol, por drogas, por medicamentos, por enfermedades autoinmunes, metabólicas, etcétera, etcétera. Los virus más frecuentes que producen hepatitis se conocen como virus hepatotropos primarios. Encontramos el virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, el virus de hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. En este caso hoy nos ocuparemos de las hepatitis A, B, C y D. De la hepatitis A podemos decir que la forma de transmisión más frecuente es fecal oral, pero se la ha empezado a incluir como una forma de transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual. Porque hay trabajos y se ha observado un aumento de casos en hombres que tienen sexo con hombres. De hecho, este grupo pasó a ser objeto de la vacuna y es uno de los grupos donde está recomendada la vacuna. Gracias a la vacuna para hepatitis A se ha logrado evitar que aparezcan nuevos casos, bajando mucho la incidencia y por consecuencia disminuyendo los casos de hepatitis A aguda fulminante. La infección se transmite durante la segunda mitad del periodo de incubación. Esta es una de las preguntas que más nos hacen. La hepatitis A se transmite durante la segunda mitad del periodo de incubación hasta algunos días después de que termina la ictericia. Hay que destacar que solo el 25% de los adultos no presentan ningún tipo de síntoma. De hepatitis B, ¿qué podemos decir? Bueno, que la forma de transmisión, dentro de las vías de transmisión, la vía sexual es la más frecuente. Este virus puede causar enfermedad aguda o crónica, conduciendo a cirrosis, insuficiencia hepática y hepatocarcinoma. Aquí es un virus carcinogénico y esto es debido a su replicación persistente en la fase crónica. Más del 60% de las infecciones son asintomáticas. El 90% de las infecciones que se adquieren por vía perinatal evolucionarán a la cronicidad. Por eso es importante el control de la transmisión por vía perinatal. El 10%, solamente el 10% de los adultos evolucionan a la cronicidad. La hepatitis fulminante la vamos a encontrar en menos del 1% de los casos. Siguiendo con la hepatitis B, esto también es importante, las personas transmiten el virus antes de que se eleven las transaminasas y hasta que el antígeno de superficie se vuelva negativo, independientemente del curso clínico de la enfermedad. La persona que tiene antígeno de superficie positivo sigue siendo infectiva independientemente del estadio clínico de la hepatitis. Hay que destacar esto, porque una persona puede estar en tratamiento para hepatitis B crónica, tener su carga viral indetectable, pero el antígeno de superficie sigue siendo positivo. Por eso, a pesar de estar indetectable, puede contagiar, sigue siendo infectivo, porque esto depende del antígeno de superficie rápida. ¿Cómo se interpreta la serología o los marcadores serológicos? Cuando el antígeno de superficie lo encontramos positivo y la IgM anticore es positiva, hablamos de infección aguda. Cuando el antígeno de superficie se encuentra positivo persiste positivo por más de 6 meses y el anticore total es positivo, hablamos de infección crónica. Infección pasada nos vamos a encontrar con el anticuerpo anti-S positivo y el anticore total positivo. Y
Cuando una persona se vacunó, lo que vamos a encontrar son los anticuerpos anti-S positivos. Sobre la hepatitis C, ¿qué podemos decir? Las prácticas o los derivados parenterales son el modo de transmisión más frecuente. El riesgo de transmisión sexual en parejas serodiscordantes heterosexuales es bajo. En personas coinfectadas con el VIH es mucho mayor. Y hay varios trabajos y estudios recientes han confirmado un aumento en la incidencia de la hepatitis C entre personas homosexuales portadoras del virus del VIH. El 95% de las personas cursan la hepatitis en forma asintomática. Entre un 10 y un 15% de la enfermedad se autolimita. El 20% de las formas crónicas desarrollará cirrosis o hepatocarcinoma en 20 años, aunque en personas VIH positivas este tiempo se acorta a la mitad. Con respecto a la hepatitis D, podemos decir, afortunadamente no es frecuente en nuestro país, es un virus defectivo. Para ser infectivo, la persona debe portar el virus de hepatitis B, puede coinfectar a un individuo junto con el virus de hepatitis B o sobreinfectar a una persona que ya tiene una hepatitis B crónica. Cuando se presentan las dos hepatitis juntas, aumenta la probabilidad del pasaje a la cronicidad de la hepatitis B o hay riesgo de hacer una hepatitis fulminante. ¿Cómo tratar a una persona con hepatitis viral? En general, las hepatitis agudas solo tienen tratamiento sintomático. Hay casos, pero muy puntuales, en la hepatitis B y C agudas que requieren tratamiento. Pero son casos muy puntuales, cuando el APP disminuye, o sea, cuando hay riesgo de insuficiencia hepática. Son casos muy puntuales, repito. En general, las hepatitis agudas solo tienen tratamiento sintomático. Eso es lo que tiene que quedar claro. No es preciso, otra pregunta frecuente, no es preciso hospitalizar a las personas, a menos que presenten algún signo de insuficiencia hepática. El reposo absoluto no es necesario, otra pregunta frecuente. El reposo absoluto solo es necesario si presenta algún signo grave. Se debe evitar el consumo de alcohol y de medicamentos tóxicos para el hígado, como el paracetamol, por ejemplo. No es necesaria una dieta especial. Y por último, recuerden que por lo menos se aconsejan que se hagan el test de hepatitis una vez en la vida. Hoy, por suerte, la hepatitis B es muy difícil curarla, pero tenemos tratamiento para evitar las formas complicadas de la hepatitis crónica. Y la hepatitis C, antes uno, no pedía la hepatitis C porque o no había tratamientos, o los tratamientos eran extremadamente tóxicos, o en algunos genotipos teníamos una tasa de curación de un 50 o un 55%. Hoy eso ha cambiado rotundamente. Por eso debemos pedir más la serología para hepatitis, porque la hepatitis C hoy, por suerte, hay tasas de curación que hablan de un 98 o un 99%. Así que vuelvo a repetir, por lo menos es aconsejable hacerse el test una vez en la vida. Muchas gracias.